lo están definiendo aquí un grupo de políticos, ¿verdad?, muy alejados del sentir ciudadano, ¿verdad? Recordemos que la democracia representativa se agotó hace tiempo y que por eso esta misma Asamblea Legislativa reformó la Constitución y creó en el artículo 9 de ella que ahora también somos una democracia participativa, ¿verdad? Entonces aquí se excluyó a la gente, a importantes grupos sociales de toda naturaleza, que incluso nos llama la atención como en este movimiento, que ya no es sindical, están, por ejemplo, importantes sectores del agro, de la producción agropecuaria nacional, esos que este gobierno bajó, que no pudo, impidió que se vinieran a manifestar el 26, que se sienten que la reforma les da la estocada final, ¿verdad? Entonces, ¿quién oye a esos grupos? ¿Quién les escucha? ¿Quién les pone atención? Nadie. Nadie. Por eso esta semana se van a manifestar, como estamos llamando a todo el mundo, que a lo largo y a lo ancho del país intensifique la protesta. Entonces, hay un problema, hay una sensación de que nos estamos quedando fuera de los beneficios del crecimiento económico una gran parte de la población. ¿Por qué? Porque yo veo a la Costa Rica dividida en tres segmentos. Un segmento al que le va muy bien, pero muy bien, grandes corporaciones, la alta tecnocracia política del Estado. Un segmento que cada vez crece más, al que le va muy mal, el de la desesperanza, el desempleado, en la precariedad, que el salario no alcanza, y un segmento que los sectores medios que sienten terror de este proyecto de ley porque sienten que viaja hacia el tercer segmento, ¿verdad? Entonces, el éxito de este movimiento, que haya permeado capas medias de la sociedad que nunca antes se hubieran imaginado aliarse con los sindicatos, revela un malestar social acumulado y una deuda social que le está pasando la factura al sistema político. Eso es lo que está ocurriendo en las calles de este país en este momento. Viceministro Nogui Acosta. Yo quiero hacer una observación y creo que todos estamos claros en una cosa, y es que la economía se viene desacelerando. Y ese desacelerar es lo que está generando esta situación de desempleo y tal vez esta idea de desesperanza. Pero precisamente es culpa del déficit fiscal. Hoy las tasas de interés están subiendo, la posibilidad de que las personas empiecen a ver afectado su capacidad de encontrar empleo más de lo que ya tenemos. O sea, el desempleo hoy anda por alrededor del 8-9%. Bueno, ¿cuál es la situación si nosotros no logramos resolver el déficit fiscal pronto? ¿Ah? Una subida de tasas de interés, y entonces vamos a poner en riesgo las pequeñas inversiones, vamos a poner en riesgo las casas de las personas que se endeudaron para comprarlas. Vamos a poner en riesgo a aquellos pequeños empresarios que decidieron arriesgarse y pedir un préstamo bancario. Esa es la discusión que tenemos que tener. Porque el problema que tenemos hoy es si me voy a tomar la medicina que necesito o no. Porque es muy fácil llegar y decir y encontrar dentro de esa desesperanza un discurso fácil de arengar a las personas y decirle que todo está mal por culpa del gobierno, cuando en realidad tienen razón, pero tienen razón en la dimensión en la que yo empiezo a sustituir al empresariado, al pequeño propietario, al que está tratando de surgir, porque las condiciones de la economía no se lo permiten. Esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo a partir de resolver el problema fiscal puedo empezar a generar crecimiento económico? Porque el verdadero elemento que genera empleo y que disminuye la pobreza es el crecimiento. Esa discusión que tenemos hoy es muy sencilla. Es cómo resuelvo el problema fiscal. Lo interesante de esto es que cada vez que yo alargue el proceso y diga que no están incluidos y diga que la discusión tiene que ser más profunda, pasa el tiempo y no encuentro una solución. ¿Cuál es la discusión que deberíamos tener hoy? Es cómo a partir de la aprobación de este proyecto de ley empezamos a definir ese Estado que queremos. Sofía Millén. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí no se han refutado ninguno de los argumentos contradictorios que hemos venido señalando en la reforma fiscal. Creo que eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Así como señalamos las grandes contradicciones de esa reforma, o así como indiqué hace un rato algunos de esos puntos, que ninguno ha sido contradicho, dicho sea de paso, está la reforma asociada a la canasta básica, que es una de las discusiones que
paréntesis me gustaría dejar claro. No estamos hablando de cualquier exoneración, no estamos hablando de una exoneración en la que solo se exonera el bien final de consumo. La moción que se había aprobado en la Asamblea Legislativa exoneraba no solo el bien final de consumo de la canasta básica, la leche, el pan, los huevos, sino toda la cadena de valor asociada a ella, es decir, todos los insumos, maquinaria y servicios para producirla. Entonces no es cierto que se eleve el precio por exonerar los bienes de la canasta básica, no ese es el caso del que estamos hablando. Entonces, digamos que es como complicado querer convencer a ese 65% de la población que dice estar de acuerdo con pausar esto para discutirlo mejor, para poder hacerlo más equilibrado y progresivo. Nadie está pidiendo la reforma perfecta, lo que estamos pidiendo posiblemente quienes de alguna forma abocamos por otra reforma posible es algo más equilibrado, más progresivo, un poquito más decente, porque si la economía está desacelerada, definitivamente la forma de acelerarla no es ni congelando salarios, ni recortando programas sociales, ni aumentando los precios de los medicamentos, de la leche, el pan y los huevos. Así no se acelera la economía. Yo no conozco la fórmula mágica para acelerarla. Esa es una discusión que debería de darse precisamente en aras de cuál sociedad queremos. Pero definitivamente no se acelera así, eso sí está claro, porque no es una receta nueva, porque ya otros países de Latinoamérica la han experimentado y porque a propósito de esto, hace algunas semanas, siempre me gusta traerlo a colación, la CEPAL felicitaba a Bolivia por lograr aumentar su inversión en infraestructura, por tener una política salarial más activa sin arriesgarnos a la inflación, nadie quiere sobreinflación. Pero a ver, en vez de discutir por qué los salarios del sector privado están tan empobrecidos, porque 1 de cada 3 no gana el salario mínimo, estamos hablando de recortar programas sociales. Eso no tiene pie ni cabeza en aras de la aceleración económica. Don Adrián Torrialba. Hay un tema que hay que tener claro para beneficio de los televidentes, y es lo que establece la Constitución Política en relación con la institución del referéndum, que claramente es una institución de la llamada democracia participativa, que complementa en nuestra constitución política la democracia representativa. Y la Constitución expresamente prohíbe el referéndum para la materia tributaria. Y eso no es una casualidad, sino que es un consenso internacional, una constante en el derecho comparado constitucional, y tiene que ver con la situación de que si nos ponen a todos a votar democráticamente en un referéndum si queremos impuestos o no, el resultado es muy previsible, vamos a votar que no. Y entonces una sociedad que somete a la votación de todo el mundo si quiere o no impuestos está condenada a nunca tener un sistema tributario para poder financiar el Estado Social de Derecho, los derechos económicos y sociales que defiende muy bien don Albino, si no tenemos los recursos para poder financiar esos derechos económicos y sociales. Es por eso que desde la Carta Magna, en 1265 en Inglaterra, se estableció que los tributos se aprueban o no en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Es ahí el foro para discutir y votar si se aprueban o no reformas tributarias. Decir que eso debe ser objeto de una votación, de una participación absolutamente abierta de todo el mundo, pues nos condenaría a que no se puedan aprobar nunca los tributos. Y eso está en la Constitución Política, eso no me lo estoy inventando yo. Por otra parte, yo creo que Sofía, digamos, no precisa bien o tal vez no está captando bien la relevancia de excluir el tipo cero en el IVA. Yo creo que ese es un consenso internacional. Cualquier moción que venga a intentar volver a la tasa cero, que es la que tenemos hoy, me parece que es una opción equivocada. Insisto, si hay alguna afectación para los sectores de menores recursos, que además es una afectación bastante moderada, que incluso puede ser mitigada por la mejora general de la economía gracias a la lucha contra el déficit fiscal, pero en todo caso eso hay que resolverlo focalizadamente a través de un subsidio generado por la vía de Limas. Bueno, don Adrián Torrialba sabe de esto. La última propuesta que hicimos los sindicatos al gobierno, de las 5 propuestas que le entregamos durante las sesiones extra del encuentro preliminar, fue tramitar una ley de contingencia fiscal que le diera
esos 2 puntos o menos de 2 puntos de PIB a este gobierno mientras se acordaba un proceso más participativo, más amplio, de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Verdad? Y don Adrián sabe que en el gobierno de Abel Pacheco se aprobó en la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal esa contingencia fiscal que resolvió un poquito a don Abel el tema de su ahogo fiscal. 2, en este movimiento ha habido 2 referéndums de la calle, no están en la Constitución pero en la calle. El 12 de septiembre 500.000 de personas y el 26 de septiembre 1 millón de personas dijeron no a este tipo de reforma fiscal, a este tipo de reforma fiscal injusta y precarizadora del empleo y del trabajo. Y lo tercero, es imposible con el nivel de desconfianza política que tiene este pueblo con sus gobernantes y con sus principales partidos conseguir un consenso para ponerlos a pagar una deuda que no se puede pagar en mi criterio, ¿verdad? Y lo más importante de este debate de esta mañana es efectivamente eso. Después de muchos años, muchos meses, queda claro que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos y es el problema de la deuda y los intereses de la deuda. Yo me voy feliz de este debate porque eso quedó claro aquí hoy. Yo quiero cerrar diciendo 2 cosas. La primera es que de una u otra manera, a pesar de que uno diga o no puede encontrar un culpable, sí sabemos quiénes van a ser los que van a sufrir la crisis. Y esos que hoy dicen defender don Albino y sus compañeros son quienes van a sufrir la crisis. En ese sentido hay que llamar la atención seriamente, porque la responsabilidad de este gobierno fue encontrar una solución. Y aquí yo voy a aclarar varias cosas, porque Sofía Guillén estuvo en el gobierno anterior sentada en la mesa que se construyó este proyecto fiscal, y en ese momento no se discutieron cosas que hoy dice. Y entonces, en ese sentido, no podemos llegar y decir que nosotros sí estuvimos y ellos no estuvieron. Claro que estuvieron y son partícipes de la construcción de este proyecto. De una u otra manera, la responsabilidad que tenemos hoy es resolver la crisis que viene, y la crisis se resuelve aprobando el proyecto fiscal, entrándole a la discusión del empleo público, mejorando las condiciones para el crecimiento económico. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y por eso el gobierno está comprometido en resolver el problema fiscal, porque es la única manera de avanzar. Lo que tenemos hoy es una discusión de matices, no de fondo, como bien dice don Albino. El problema es quién es el responsable y a quién le va a pegar la crisis. A don Albino, a doña Sofía, o a las personas que están en la casa pensando cómo conseguir trabajo, o a las personas que hoy tienen dificultades para pagar sus deudas. Esa es la discusión que es importante. Bueno, a ver, cuando los argumentos se terminan no nos queda más que atacar a la gente al cuerpo. Eso no se hace. Aquí estamos debatiendo sobre argumentos económicos. En esa mesa de borrador en que estuvimos sectores alejados a gobierno, señalamos que no se debía gravar la canasta básica, ni la educación pública, ni la educación privada. Venía un mecanismo de evolución al IVA que desapareció, eso se perdió en el camino, nunca llegó a la Asamblea Legislativa y se perdió en el camino toda la reforma integral a renta. No podemos relativizar 2 cosas. La crisis no puede ser excusa para que la pague cualquiera. Aquí están proponiendo que la paguen los hogares de menores ingresos, porque la canasta básica afecta a los hogares de menores ingresos. Eso no lo digo yo. Ahí está el informe que hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 8% implica para el más pobre, 1% para el más rico. Esto recae sobre los hogares de menores ingresos, a los que al mismo tiempo se les recortan los programas sociales. No relativicemos, no vayamos al cuerpo, tengamos un debate de altura sobre los argumentos económicos de quién va a pagar la crisis. Esa es la discusión.